Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿se debe levantar el embargo a Cuba? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Universidad de Antioquia de Colombia, equipo que defiende la postura afirmativa, y el equipo de la Universidad de Chile, que defiende la postura negativa. El equipo de la Universidad de Antioquia se encuentra conformado por Daniela Valdés, Miguel Arias, Jessica Guzmán, Felipe García, Marlon Ocampo y su capitán Ramón Salazar. Bienvenidos. La postura negativa la defiende el equipo de la Universidad de Chile, que se encuentra conformado por Paula Quirós, Alexis Baudón, Daniela del Solar, Juan Carlos Claret, Vicente Alarcón y su capitán Cintia Maciel. Se le recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por don Eduardo Araya, quien es licenciado en Historia y Geografía, doctor en Ciencias Políticas, académico del Instituto de Historia Universal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en cursos de Historia de América Latina Contemporánea, Ciencias Políticas e Historia de las Relaciones Internacionales. También nos acompaña don Héctor López, quien es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Serena, Chile, maestría en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Estado de la Universidad de La Serena de Chile, también rector Santo Tomás Ovalle. Y finalmente está con nosotros don Gerald Pu Olavarría, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, sede Valparaíso. Él es ingeniero civil de la Universidad Santa María, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez y candidato doctor en Innovación Educativa de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, México. Antes de integrarse a INACAP, se desempeñó durante 15 años en diversos cargos directivos en Chile Tabacos y en Sopraval. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, vamos a recordar el formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30, cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizarán en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes para todos, señores jueces, público presente, oradores en general. Mi nombre es Daniela Valdés y como primera afirmativa vamos a demostrar por qué se debe levantar el embargo a Cuba. Las definiciones respectivas para este debate van a ser: primero, levantar se va a entender, según la Real Academia de la Lengua Española, como el cese de prohibiciones o penas que se imparte por parte de una autoridad competente. Vamos a entender embargo internacionalmente como aquellas prohibiciones o consigna que se ha emitido por parte de un Estado hacia otro cuando éste es deudor. ¿Y qué es Cuba? Cuba es un país insular del continente americano autodenominado socialista, país comunista. En este sentido, la línea estratégica de la bancada afirmativa va a estar dirigida en determinar y demostrar por qué, en términos de relaciones internacionales, derecho internacional, democracia internacional, es necesario levantar el embargo contra Cuba. ¿Cuál es el status quo o la situación actual?
Durante más de 50 años, a partir del 7 de febrero de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, el señor Kennedy, impartió o proclamó un embargo en contra del país cubano. Este fue a través de medidas que procuran el asfixiamiento, hostigamiento y la coacción en contra de Cuba, con el fin de que más adelante les vamos a demostrar el porqué. A partir de eso es necesario mencionar o aclarar ciertas cosas. Primero, Cuba en su momento fue una amenaza para Estados Unidos. Sin embargo, después de más de 50 años de asfixiamiento, Cuba actualmente no representa una amenaza contra el país estadounidense. Segundo, Cuba en la actualidad no es deudora de Estados Unidos. Entonces, en este caso, el embargo es una medida que no es eficiente en cuanto a los objetivos que ha tenido verdaderamente el país estadounidense. También es importante mencionar que el objetivo más claro que ha tenido este embargo durante más de 50 años es asfixiar a Cuba con el fin de que cese en su lucha de ser un país soberano y de ser un país independiente. En este sentido, es necesario también mencionar que si se levantase el embargo, representaría no solo beneficios para el país cubano. ¿En qué sentido? En que los derechos del pueblo cubano no se verían vulnerados como en estos 50 años ha sucedido. Además de que Estados Unidos bien se vería con una cara no tan belicista, sino más bien como un país que procura el desarrollo y el bienestar de la región. En este sentido cabe mencionar que lo que ha pasado durante 50 años es que Cuba ha estado limitada. ¿En qué sentido? En que las medidas que se le han aplicado han hecho que este país cubano no desarrolle vías de relaciones internacionales, es decir, de relaciones con otros países, tanto política como económicamente, porque han sido medidas que le han limitado en su desarrollo, no solo económico, sino también político. Entonces, en estos términos es necesario mencionar cuál va a ser nuestro primer argumento. Nuestro primer argumento va encaminado en cuanto al derecho internacional, y es que el derecho internacional proclama algunos principios. Inicialmente podemos mencionar el principio de igualdad soberana. Lo que ha hecho el bloqueo durante el momento en que se emprendió es limitar estos principios y hacer que Cuba esté subordinado en comparación al país estadounidense. ¿Y por qué? Claramente el principio de igualdad soberana tiene dos elementos. Por una parte, el principio de la soberanía de los estados. En esta es necesario que se respete la decisión de cada estado para tomar y decidir sus políticas, tanto internas como externas. También el principio de no intervención, en donde ningún estado puede subordinar a otro, aplicando medidas que le limiten en sus relaciones con los demás. Nosotros creemos que se debe levantar el embargo a Cuba, para que Cuba desarrolle vías de relaciones con otros países, para que los derechos de los cubanos no se vean limitados, por ejemplo, la libre circulación, y también para que Estados Unidos no subordine al país cubano. Muchas gracias. Gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura del cuadro. Corresponde el turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Paula Quiroz y soy el introductor de mi equipo, en el equipo negativo, bajo la tesis la pregunta, ¿se debe levantar el embargo a Cuba? En primer lugar, lo que finalmente nos termina diciendo la contraparte es que el embargo no es realmente un embargo que solo limita las relaciones económicas entre dos países, sino que nos están diciendo que Estados Unidos está limitando las relaciones de Cuba con todos los otros países. Pero por favor, no los confundan, porque lo que usted está mencionando es un bloqueo, que es totalmente distinto a lo que nosotros entendemos por embargo. ¿Qué significa un bloqueo? Porque un bloqueo es un medio de estabilización, es un acto de guerra y esto esto se declara a través de la Conferencia Naval de Londres de 1909. Esto tiene varios fundamentos, por ejemplo, que existe la voluntad de los estados por mantener el bloqueo, y segundo, que los estados neutros deben abstenerse. Pero hasta donde yo sé, la ONU todos los años vota sobre si se aprueba o no el embargo a Cuba. Entonces, por ejemplo, claramente esto no es un bloqueo, es un embargo como ustedes lo mencionan. Entonces quiero repasar también un poco de historia, porque parece que olvidaron un poco lo que pasó antes del embargo de Kennedy. Entonces, ¿de cuál embargo estamos hablando? Primero, en 1960 Eisenhower hace el primer embargo a Cuba. ¿Y por qué lo hace? Eisenhower hace el primer embargo a Cuba en respuesta a que Cuba expropia las empresas de dueños americanos, lo que significa que Cuba tiene que pagarle una deuda a Estados Unidos
por el dinero de la expropiación de esas refinerías. Después, en el año siguiente, recién hubo las rupturas de las relaciones democráticas y recién entonces, en 1962, con la Guerra Fría y Kennedy, se endurece, es donde se plantea el embargo. Y finalmente, en el año 2000, hay una reforma de las sanciones mediante Clinton que relaja mucho el embargo. Pero, sin embargo, el embargo del que nosotros queremos hablar y creemos que es el embargo importante para nuestra discusión es el embargo que pone Obama. No es el embargo de Eisenhower, no es el embargo de Kennedy, no es el embargo de Clinton. No es el embargo de Bush, no es el embargo de ningún presidente que haya estado desde 1960 hasta la actualidad, hasta la dirección de Obama, sino que actualmente es el embargo de Obama que tiene ciertos fundamentos que los habla en una carta a su secretario, y que no hay libertad de circulación. Sin embargo, todos los cubanos que tienen parientes en Estados Unidos pueden partir a Estados Unidos. Es cierto, hay remesas limitadas, hay una libertad restringida para las empresas americanas en Cuba, pero las empresas americanas pueden contratar a los cubanos ahora. Y además los viajeros que viajan a Estados Unidos están autorizados para abrir cuentas bancarias. Entonces, ahora, nosotros lo que debemos probar es que el embargo es legítimo y además es útil. Y en el primer argumento me voy a referir por qué el embargo a Cuba es legítimo. En primer lugar, se usa, como ya se dijo, el embargo para pagar deudas. Y Cuba intenta expropiar las refinerías de dueños americanos, pero no lo logra. Lo que hace Cuba es una confiscación de las refinerías de los dueños americanos. No repara ningún daño que realizaron a estas personas. No les paga absolutamente nada. Y no hay que ser abogado para saber que una de las máximas del derecho es que todo daño se debe de reparar. Y Cuba le debe a América por la expropiación. Muchas gracias. Gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que define la postura a favor. Tiene 4 minutos. Muy bien. Puede comenzar. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, señor jurado, público presente, bancada negativa, afirmativa. Bueno. Hoy voy a decir dos argumentos, uno sobre la inefectividad del embargo y otro sobre el simbolismo de las relaciones internacionales. Entonces, el primero es el siguiente. Según 5 editoriales del New York Times, el embargo ha sido totalmente un embargo inefectivo, un embargo inaportante, que la política no llegó a ningún fin. El principal fin de este embargo, ¿cuál era? Era el derrocamiento de Fidel Castro, el derrocamiento del régimen comunista implantado en Cuba a través de la Revolución Cubana, a través de una asfixia económica que le restringía la libertad de comercio entre los Estados Unidos y el régimen castrista. Lo cual no afectó al gobierno de Raúl Castro, por supuesto, porque ellos se mantuvieron en el poder. El que realmente fue afectado aquí fue el pueblo cubano. ¿Cómo fue afectado el pueblo cubano? Limitando su comercio, tomo su punto, por favor. El orador 1A nos acaba de decir que Cuba no es deudora. ¿Me podría decir en qué se basa para hacer la siguiente afirmación? Les recuerdo lo siguiente. Cuba, por ejemplo, tenía bonos en el Tesoro de los Estados Unidos y mientras en ese embargo fueron retenidos totalmente. Aquí puede haber una compensación, o sea, es decir, una extinción de las obligaciones que extingue las expropiaciones que se hicieron en Cuba, mientras el dinero que hubo en Cuba, en los Estados Unidos, en la Reserva Federal. Ahí le asevero lo que está diciendo. Entonces, aquí dicen que el gobierno de Fidel Castro y posteriormente su hermano Raúl, ellos se mantienen en el poder. Los que realmente se limitan es el pueblo de Cuba. Ustedes pueden ver en Cuba, por ejemplo, los carros que hay, que son de 1960, de 1950. No han llegado carros a la isla, carros nuevos actualmente. Por ejemplo, una cosa tan simple como esa. No han llegado a un desarrollo económico tecnológico que posee la primera potencia del mundo, como es el acceso a Internet, como su punto. Pero que Cuba no esté llegando a eso no significará que hay una mala administración por parte del gobierno cubano, porque Cuba puede negociar con todos los países, más allá de Estados Unidos. Pero Estados Unidos es el principal país del mundo que tiene acceso tecnológico, es el principal país del mundo desarrollado, es el principal país que exporta bienes de última tecnología. Imagínense el comercio de un país como por ejemplo América Latina
sin los Estados Unidos, por ejemplo, sin Facebook, sin iPhone, sin esos computadores que tenemos aquí. Aquí voy al siguiente punto, y es el punto de la tecnología. A Cuba le toca conectarse a internet con Venezuela, es decir, le toca atravesar todo el Caribe a través de un cable submarino. Mientras que en Miami, que está a solo 200 kilómetros de la isla, o sea, entre La Habana y Miami hay solamente 200 kilómetros, en Miami se encuentra el Network Access Point of the America, es decir, ahí pasa el 90% de datos de internet de toda América Latina se conecta desde allá. Y entonces, ustedes restringen la cantidad de información que existe entre la isla y Cuba. Mi otro argumento es el siguiente, el simbolismo de las relaciones. Otro argumento es que Cuba supuestamente, y listo, hay un régimen democrático que cambia por la Revolución Cubana. Eso hace parte de la autonomía de cada país de tener su propio gobierno. Pero a raíz de eso, esto cambia. ¿Qué pasa? Estados Unidos no tiene la potestad de decirle a cada país lo que tiene que hacer. Estamos en un contexto de Guerra Fría, un contexto entre el comunismo y el capitalismo. Entonces, ambos, Unión Soviética y Estados Unidos, representan ambos lados. Entonces, Estados Unidos ya pasó, ya a partir de los 90 ya pasó, y como dice Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia y doctor en economía de Harvard, y arquitecto de la recuperación económica de los países postsoviéticos. Gracias. A continuación, le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, honorable jurado, moderador, contrabancada y todo el público presente. Mi nombre es Alexis Budón y el día de hoy les comentaré por qué nosotros decimos que no se debe levantar el embargo a Cuba. Primero que todo vamos a tener dos ejes fundamentales. Primero, vamos a entender que existe una legitimidad de este embargo. ¿Por qué? Porque fue una deuda que contrajo Cuba y que fue una deuda que contrajo mediante una ley que se dictó en Cuba del año 1960 a posteriori. También tenemos que entender que aunque la deuda se pague, que no me han dicho cómo se ha pagado aquella deuda, me lo dijeron de una manera, pero posteriormente lo voy a explicar mejor, el embargo que existe en Cuba es útil. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es útil para el pueblo cubano. Y es ahí donde nosotros nos queremos cimentar como un argumento bastante importante dentro de todos nuestros argumentos, porque es un eje importantísimo para decir por qué nosotros somos consistentes en decir que el embargo no se debe levantar. Porque el pueblo cubano presenta un sufrimiento en cuanto, según la Amnistía Internacional, se violan sistemáticamente derechos humanos en Cuba. ¿Qué derechos humanos se violan? Primero que todo, tenemos presos políticos. Segundo, tenemos limitación de elecciones. Tercero, tenemos limitación arbitraria de la libertad de reunión y expresión dentro de la isla. También tenemos que no hay debido proceso en sus juzgamientos. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles son los problemas que están habiendo en Cuba? ¿Por qué la gente se va de Cuba? Tenemos un dato muy importante, que lo que va del año fiscal 2016, se han ido más de 40.000 personas de la isla. Toma su punto. ¿Cree usted que con esta medida se está violando el principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos consagrado en la Carta de las Naciones Unidas? Entiendo su punto, no es mi rol contraargumentarlo, pero le voy a explicar un poco. ¿Por qué con nuestra medida de embargo no se están violando el principio de soberanía? Porque lo que es un embargo, y lo que quedó claro dentro de nuestra introducción, es que el embargo es la prohibición de un país para comercializar con otro. Y entendemos que el embargo en este caso es Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos, dentro de lo que es el embargo, desde el contexto actual de lo que es el embargo, Estados Unidos no prohíbe que Cuba comercialice con ningún otro país. Y es más, nosotros no podemos responsabilizar a Estados Unidos por el desplome de la economía de Cuba. Y es aquí donde yo quiero donde es necesario hacer hincapié, porque la mala economía de Cuba es producto de una mala administración. Y antes de eso, tomo su punto, estimado. ¿Por qué Estados Unidos mantiene relaciones económicas con China y Vietnam, siendo países autodenominados socialistas? Ya. Ese punto es bastante interesante, pero no podemos ponernos a revisar todos los países que no mantienen un régimen democrático para que Estados Unidos intervenga o realice embargos en cada uno de estos. Nosotros nos estamos ciñendo en el caso de que Estados Unidos tiene un embargo en Cuba y por el contexto histórico de cómo se fue desarrollando este embargo, lo cual ya fue explicado anteriormente. Entonces, la bancada contraria nos quiere hacer ver que se restringe la información y que se restringe la soberanía de un país simplemente por
realizar un embargo de Estados Unidos hacia Cuba, sin tener en cuenta la manera en la que el pueblo cubano está sufriendo, sin tener en cuenta de que en Cuba hay cerca de 2 millones de estadounidenses, eso es información del censo estadounidense, y que inclusive 5.000 personas dentro del año fiscal de este año, según la protección de frontera de Estados Unidos, trataron de ingresar a Estados Unidos por vías riesgosas. La gente está escapando de Cuba. Más de 5.000 personas trataron de escaparse por balsas por el mar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la mala administración, con una economía demasiado centralizada y con numerosos casos de corrupción, si nosotros levantamos el embargo, ¿a quién dejamos la economía? ¿A quién se la dejamos? Nosotros, si levantamos el embargo, dejamos una deuda insoluta. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contenedores. Se solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar. We used to be together, every day together, always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't need to know. Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know just what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. Our memories, they can be inviting, but tomorrow to get mine, frightening. And as we die, both you and I, with my head in my hands and sit and cry. Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know just what you're thinking, and I don't need your reasons. Don't tell me 'cause it hurts. It's all ending, I gotta stop pretending who we are, who we are. You and me, I can see you sighing. Are we? Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know just what you're thinking, and I don't
continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Por este lado. Es para ver las luces. Para no confundir. Bueno, entonces me pondré aquí. Ok, puede comenzar. Muy buenas tardes. Nuestro equipo no levantaría el embargo a Cuba debido a que en Cuba, en la situación actual, porque esto es lo que estamos midiendo, no el embargo hecho anteriormente, en Cuba la situación actual no está en condiciones para levantar el embargo. ¿Por qué? Hay dos conflictos principales en Cuba. Estos conflictos son violaciones a los derechos humanos, ya nombrados por nuestro argumentador, que salieron en el último informe del Departamento de Estado, el 2015, y el segundo conflicto es una mala administración por parte del Estado cubano. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que Cuba en el último tiempo ha tenido cierto desarrollo económico, eso no ha estado de la mano de las mejoras en las condiciones de vida del pueblo cubano. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien Cuba tiene un Estado centralizado, los administradores no han sido capaces de generar un buen desarrollo económico, y esto no se debe al embargo, porque Cuba, esto no es un bloqueo, Cuba tiene la capacidad de negociar con cualquier otro país. Entonces, en la argumentación del otro equipo, se nos menciona que, por ejemplo, que Estados Unidos, Cuba no puede acceder a la tecnología, ya que Estados Unidos es un gran productor de tecnología, etc. Pero ¿qué ocurre? Que China también es un gran productor de tecnología, de hecho, uno de los mayores en el mundo, y Cuba, en los últimos años, ha estado negociando con China. Sin embargo, esto no ha estado de la mano con que mejore la tecnología en sí misma. Tomo su punto. ¿Puede decirme cuáles han sido los beneficios que el embargo ha traído a Cuba? Los beneficios que el embargo ha traído a Cuba. ¿Me puede decir usted si realmente los perjuicios que ha traído el embargo a Cuba son culpa del embargo y no de la mala administración que tiene el Estado? Porque sí, lo que planteamos nosotros es que levantar el embargo a Cuba no traería mejoras en la situación de Cuba actual. Esto es porque... enseguida tomo su punto. Ya, mejor lo tomo enseguida. ¿Reconocen ustedes entonces que el embargo ha sido impuesto para que Cuba cese en su lucha de ser autónoma e independiente y no tanto por la deuda que manifestaron al principio? No, no lo reconocemos en absoluto. Es decir, Cuba es independiente. El embargo no es para que Cuba deje de serlo. El inicio del embargo es porque Cuba tiene una deuda con Estados Unidos, y el objetivo es que Cuba salde esta deuda. Entonces, volviendo con la contraargumentación, el problema de Cuba es que sus administradores no han sido capaces de mejorar las condiciones de vida de este Estado. Podemos probar esto debido a que Cuba sigue manteniendo deudas con otros países, por ejemplo, deuda con Rusia, deuda con Hungría, entre otros. Entonces, cualquier país con una condición como esta debe ser capaz de negociar con otros estados y lograr levantar su economía. ¿Por qué Cuba no puede hacerlo? Levantar el embargo y que llegue todos los beneficios que levantar el embargo traiga, llegarían simplemente al Estado. Si el Estado no es capaz de hacer buenas cosas con estos beneficios que traiga, si no es capaz de administrar bien, entonces todos los beneficios no servirán de nada y no llegarán al pueblo cubano y no mejorará sus condiciones de vida. Muchas gracias. Gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A. Bueno, 4 minutos. Muy buenas tardes, estimados jueces, público presente. A continuación pasaré a dar las respectivas refutaciones a lo dicho por la casa contraria y a demostrar por qué nuestra línea argumental ha sido mucho más consistente. Entonces, en primer lugar, la casa contraria ha esbozado sus argumentos refiriéndose a la legitimidad y a la utilidad del embargo.
En la legitimidad hacían relación a que era un embargo legítimo en el sentido de que en un momento en la Guerra Fría Cuba había representado una amenaza para Estados Unidos. Nosotros decimos, claro, en la Guerra Fría, no estamos en la Guerra Fría, por lo tanto el embargo y la legitimidad que tenía pierde vigencia y por lo tanto se debe retirar. En segundo punto, dicen que tiene legitimidad por la deuda adquirida por las expropiaciones que se hicieron en 1962. A lo que nosotros respondemos, hubo expropiaciones, pero también los dineros que habían por parte de Cuba en los bancos estadounidenses no fueron devueltos. Además de los millones de dólares, incluso la CEPAL presentaba cifras de 117.000 millones de dólares como pérdidas a causa del embargo. Nosotros preguntamos, ¿no ha sido ya suficiente, no ha sido subsanada esa deuda por las expropiaciones que además el embargo tampoco ha garantizado una restitución a esos derechos que fueron violados durante la instauración del régimen de los Castro? Su punto. Sobre su punto de información, sobre su dato de la CEPAL, 170 millones de dólares de pérdidas no significan que esos 170 millones de dólares hayan ido directamente a Estados Unidos, sino que son pérdidas dadas por el embargo y que dan... Sí, gracias. Claro que sí, ahí mismo nos está dando usted la razón, porque esas pérdidas precisamente, si no han sido restituidas, quiere decir que el embargo tampoco ha cumplido su finalidad de reparar las pérdidas hacia esas personas y a esas empresas estadounidenses que perdieron con las expropiaciones. En segundo lugar, afirmaban que era muy útil para el pueblo cubano en el sentido de que se estaba incentivando la democracia. Ahí hubo una contradicción, porque entonces se supone que era simplemente el embargo comenzó por eso y no con la intención de asfixiar el régimen cubano, que como hemos dicho atenta contra el principio de soberanía que está consignado en el derecho internacional público. Entonces a lo que nosotros queremos decir es que precisamente ahí sí hay una intervención por parte de Estados Unidos dentro de las políticas internas de Cuba. Además, si fuera tan útil después de 50 años de la implementación del embargo, porque Cuba no es democrática y porque continúan las problemáticas. A lo que veníamos nosotros, nuestra línea argumental es que precisamente el embargo ha sido una medida ineficiente, que sus objetivos no se han cumplido por más de 50 años de su implementación. ¿Cuánto más hay que esperar para que el embargo cumpla sus objetivos? Me gustaría usted explicar a la afirmación que acaba de hacer de por qué dice que Estados Unidos efectivamente está participando en el desarrollo, en cómo se mueven las políticas internas de Cuba. Sí, claro que sí, porque precisamente hemos esbozado que estas asfixias, que en realidad lo que han hecho, lo que han pretendido es del derrocamiento, del debilitamiento del régimen de los Castros. Entonces, en ese sentido, también la casa oposición ha afirmado que no hubo una asfixia internacional porque Cuba puede comercializar con otros países. Es cierto, puede comercializar, pero con la total libertad que lo puede hacer Estados Unidos o cualquier país, no. Omiten ustedes, por ejemplo, la promulgación de la ley Helms-Burton, que lo que proponía es que embarcaciones que llegan a comercializar con Cuba de cualquier país tienen que esperar un lapso de 185 días para poder ingresar a Estados Unidos. ¿No es esto asfixia económica con otros países? Entonces, para resumir, nuestra casa ha presentado una línea argumental mucho más clara, porque hemos presentado que el embargo ha sido inefectivo, no tiene vigencia, ha sido mucho en una relación de causa-beneficio, de beneficios y costos, ha tenido mayores costos que los beneficios, que no ha sido ninguno porque no ha cumplido con sus objetivos iniciales. Ha habido una asfixia al comercio internacional. Además, aunque pueda comercializar con China, no es lo mismo, porque en ese momento la potencia mundial es Estados Unidos. Muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tienen 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, señora del jurado. Aquí yo creo que es importante que precisemos algunas cosas, porque el equipo afirmativo ha desviado la atención en dos elementos principales. En primer lugar, se nos pregunta qué beneficios ha traído el embargo al pueblo cubano. Pero por favor, señores de aquí público presente, cuando usted contrae una deuda y tiene que pagarla, no nos preguntamos qué beneficio tiene para usted pagar la deuda, sino que es de justo derecho tratar de pagar esa deuda que usted legítimamente contrajo. Y eso yo creo que es el principal razonamiento que el equipo afirmativo debería tener sobre la mesa cuando nos dice, no, es que el embargo lo que hace es limitar la autodeterminación del pueblo cubano. El mayor ejercicio, señores del jurado, de la autodeterminación del pueblo cubano es precisamente el haber expropiado
y en vez de pagar la indemnización que significa pagar el daño de la expropiación, haber confiscado los bienes. O sea, si quiere hablar de ejercicio de autodeterminación, veamos cuáles son las deudas que legítimamente ha contraído el pueblo cubano. Mayor demostración no hay. Pero también se nos señala que nosotros habríamos dicho de que el embargo es legítimo porque a Cuba en su momento se le interpuso el embargo porque lo veíamos como una amenaza. Eso lo dijo, si quieren pueden revisar las grabaciones, la primera, usted señorita del equipo afirmativo, la introductora, que dijo que se hizo por dos razones, porque había una deuda y porque se veía como una amenaza en la lógica de Guerra Fría. Nosotros no hemos señalado que el embargo se hizo porque Estados Unidos ve a Cuba como una amenaza, sino porque precisamente hay un pago de una deuda que es legítima y la cual Cuba se ha desentendido. Y es de justo derecho, como dijo mi introductora, que finalmente todo daño debe ser pagado. Eso es una máxima del derecho, ¿o no? Pero entendiendo de que Estados Unidos tampoco devolvió la plata que va desde 100 millones de dólares hasta 200 millones de dólares dentro de los bancos estadounidenses. No lo devolvieron. Ahí no se puede pagar su deuda. La pregunta que yo tendría que hacerle es, bueno, ¿de cuánto ascienden los bonos y si ese dinero es suficiente para pagar los 10.000 millones de dólares que asciende la deuda hoy día en peso actual? Entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, si hay que pagar la deuda, ¿yo de dónde voy a sacar, digamos, los bienes para pagarlos? Bueno, de los bienes que puedo disponer, y si eso está en las cuentas del banco, ¿por qué no? Entonces, en ese sentido, hay que... si usted me dice, bueno, no, que no se ha pagado la deuda, dígame los montos, para saber cuánto es el saldo y cuánto se está estableciendo. Y por eso también es importante, señor del jurado, que veamos que si Cuba ha perdido plata, eso no necesariamente debe ser por efecto de Estados Unidos, sino que también puede ser por una mala administración. Y de hecho, nuestro argumentador ha explicado por qué así es su punto. Si China y Vietnam, que son socialistas y violan cualquier cantidad de derechos humanos de Estados Unidos, también tienen relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con ellos. Entonces, ¿por qué es exactamente Cuba? Y Vietnam también ha expropiado petrolera. Bueno, si es que Vietnam no hubiese pagado la deuda, con seguridad Estados Unidos habría hecho la misma política. Entonces, en ese sentido, aquí nos están levantando un espantapájaro que yo en verdad ya no quiero redundar más sobre eso. Y, señores jurados, aquí se nos ha dicho que Estados Unidos, por parte del equipo afirmativo, ha levantado un embargo porque se veía que era una amenaza. Nosotros hemos denunciado eso porque un embargo no es para eso, eso es un bloqueo. Lo que nosotros hemos dicho es que el embargo es un mecanismo para pagar deudas legítimamente contraídas, y eso es lo que se hizo en el gobierno de Eisenhower cuando se le expropia la refinera de Estados Unidos en tierra cubana. Y después se nos dice que el país con esto no se está autodeterminando. Bueno, el mayor ejercicio de autodeterminación de los pueblos es expropiar y contraer deuda. En segundo lugar, que con el embargo Cuba tiene limitadas las relaciones internacionales y sin embargo las tiene. De hecho, con la Unión Europea también negocia, con los pueblos latinoamericanos también negocia. Y en ese sentido nosotros estamos diciendo que existe una deuda que es legítima y que también es útil. Útil porque paga una deuda y porque el mercado que se está haciendo es tan grande que al levantar el embargo, que nosotros creemos que en el estado actual es más perjudicial para el pueblo cubano porque hay un gobierno opresor en un mercado centralizado que haría mal uso del mercado que nosotros abriríamos al levantar el embargo. Por eso se debe mantener el embargo. Muchas gracias. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Buenas tardes, querido público, queridos jueces y equipo contrincante. Su orador anterior ha dicho algo muy importante, que el pueblo cubano, tiene unos malos administradores a través de su régimen político, y ellos han dicho en toda su argumentación que a ellos no les interesa el régimen político per se, sino simplemente la deuda. Aquí nos acaban de admitir que sí les interesa el régimen político, así que tenemos ese punto ganado. Entonces, como sintetizador, prácticamente lo que yo tengo que demostrar es todos los argumentos que han quedado sólidos y que han quedado en pie por parte de mi casa. Primero, ¿qué hemos demostrado nosotros? La relación costo-beneficio, los beneficios que prácticamente se le puede hacer al pueblo cubano, porque ellos mismos nos han admitido que no hay ningún beneficio para el pueblo cubano, sino netamente un castigo que se adquirió por la expropiación de una petrolera y de diferentes refinerías. Pero nosotros también les hemos dicho, oiga, si nos van a presentar la historia, muéstranos la completa. Pero ellos en ningún momento desconocieron de que Cuba tenía en Estados Unidos alrededor de 100 millones de dólares y tenía mucho más dinero, porque esas cuentas nunca se presentaron, simplemente se fueron quitados. Entonces nosotros dijimos, como lo dijo el segundo, Miguel, ¿qué nos dijo? Miguel nos dijo que esa plata que no fue devuelta se puede condonar en la deuda. Y Jessica, que es mi tercera, ¿qué ha dicho Jessica? Jessica lo que dijo era de que la CEPAL demostró a través de su estudio que hay múltiples dinero, que se ha perdido una gran cantidad de dinero por este embargo. En 56 años, con esta cantidad de dinero, prácticamente lo que demostramos es que esa deuda ya es subsanada. Sobre su punto. ¿Me podría decir cuál es la correlación lógica de que saquemos a colación la mala administración de Cuba con lo que es
la amenaza que puede ser Pero Cuba es al que- régimen, es mi punto, por favor, con lo que el régimen cubano amenaza hacia Estados Unidos? Pero es que eso no me tocaba demostrarlo a mí, le tocaba demostrarlo a ellos, porque ellos son los que están diciendo que es una mala administración. Entonces esa carga de la prueba no la tiene que demostrar mi casa. Lo que nosotros estamos diciendo es que hemos diferenciado régimen económico y el régimen político. Estamos diciendo que Cuba, en algún momento, en el primer punto que hemos dicho, el primer argumento, el simbolismo de las relaciones, prácticamente Cuba no representa la misma amenaza que representó hace 56 años. Cuba actualmente no representa la amenaza socialista o comunista que se vivió en la Guerra Fría. Segundo, también hemos demostrado de que sí se está sí hay una intervención, y también hemos dicho a través de un punto de información que la ONU 23 veces ha condenado esto como un genocidio y un bloqueo económico. Entonces prácticamente hay una ilegitimidad internacional que lo hemos demostrado. Segundo, también que hemos demostrado que la deuda prácticamente ya fue subsanada. Tercero, también hemos demostrado lógicamente que Cuba actualmente se ve limitada tecnológicamente. No, lo que la ONU ha hecho y ha dicho es que finalmente se debería levantar el embargo. Lo que hace es reconocer el embargo, no lo está reconociendo que hay un bloqueo, como usted está dando a reconocer ahora. Pero lo ha llamado como un bloqueo económico 23 veces, donde simplemente se han opuesto dos países, Estados Unidos e Israel siempre, contra 191. Prácticamente, ¿qué hemos demostrado como cuarto argumento? De que Cuba sí se ha visto perjudicada tecnológicamente, porque es que sí, Cuba puede tener negocios con otros países, pero como lo mostró Jessica, mi tercera, con la Hans-Burton, hay una hay una condición que dice que si un barco llega aquí, no puede entrar 80 días a Estados Unidos. Tercero, también hemos demostrado, como Miguel nos ha dicho, que tecnológicamente Estados Unidos puede ayudar a la isla, puede ayudar de diferentes maneras. Entonces aquí hay un beneficio, y si sacamos la ponderación costo-beneficio actualmente, Cuba se vería beneficiada estableciendo otra vez relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos, ya que la deuda fue pagada por, primero, la reserva que no fue devuelta. Segundo, que ya han pasado 56 años y ha fracasado. Y es el argumento más importante en mi casa. Si en 56 años Cuba no ha pagado y no se ha cambiado el régimen político, ¿qué garantía hay de que en 100 años, en 200 años se caiga? Por esto debemos decir sí a levantar el embargo a Cuba. Agradecemos la presentación de ambas sedes y les deseamos suerte en los resultados. Antes de terminar, me gustaría conceder la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces, que tan gentilmente nos acompañan hoy, para conocer opiniones generales respecto de las recientes exposiciones. Bien, muchas gracias. En realidad yo no quisiera monopolizar la palabra. Yo, formalmente soy el presidente, pero no hay ninguna... Este cargo no tiene naturaleza jerárquica ni legitimidad democrática tampoco, ¿no? Y preferiría que también los otros miembros del jurado pudieran expresar su opinión. El debate ha sido muy interesante, ha sido con un alto nivel de consistencia lógica en la argumentación por parte de ambos equipos. No sé si... A ver, ustedes me disculparán, pero como yo soy un invitado no tengo muy claro cuáles son las normas de la intervención. Yo me imagino que tendremos que expresar una opinión o una explicación eventualmente sobre la evaluación final. Yo simplemente quisiera felicitarlos a ambos. Yo creo que ha sido un muy buen debate. Quisiera decir que ha sido también muy parejo, y por lo tanto creo que la deliberación ha sido... Nuestras propias evaluaciones han sido un poco complejas, ¿no? Pero quisiera darle la opinión que los demás miembros del jurado tomaran el micrófono y expresaran su... Bueno, muy breve. Quisiera felicitar a ambos grupos, a ambos equipos, porque lo han hecho muy bien. Además, ustedes representan a sus propias instituciones, ya son ganadores en sus propios equipos. De estas experiencias uno aprende mucho. El debate en sí, la temática fue muy bien abordada, muy bien estudiada, muy bien preparada, así que también felicito a los capitanes de equipo y desearles mucho éxito ahora y en el futuro. Me sumo a las felicitaciones a ambos equipos. De verdad, el nivel demostrado por ambos ha sido muy bueno. Como señalaba el presidente, va a ser una tarea difícil. Y ha sido
deliberar quién tiene la posición correcta. Aquí no, pero yo por lo menos lo veo desde el punto de vista del método y lo han hecho fantástico. Son un buen ejemplo de lo que es la juventud que hoy día se está proyectando para ser los líderes de mañana. Felicitaciones a ambos equipos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y lo esperamos en el próximo debate. Buenas tardes.